Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película Un tranvía llamado Deseo, dirigida en el año 1951, esta producción Warner Brothers, por Elia Kazan, y como todos ustedes, basada naturalmente en la obra de Tennessee Williams, quizá una de las obras maestras del teatro contemporáneo del siglo XX, no estadounidense, sino del teatro en general, porque es una obra que parte prácticamente en dos, algo clave en el teatro como es la interpretación. Cuando se estrena esta obra en teatro y sobre todo Marlon Brando produce una manera nueva de expresarse. Esto no se había visto y es donde, como si dijéramos, es el acta de fundación absoluta del actor estudio, una nueva manera de interpretar que a su vez venía cogiendo todo lo que era el teatro de Stanislavski, la manera de interpretar de rusos que habían hecho durante esos primeros años del siglo. La adaptación naturalmente la tenía que haber hecho también Elia Kazan, aunque él le cuenta en sus memorias que quedó tan cansado de haber trabajado en la puesta en escena que no vio al principio ningún punto de alegría en enfrentarse con esta obra, pero luego describió él que podía hacer las cosas que no salen en la obra, pues hacer como eran los lugares donde trabajaba Kowalski, el mundo anterior a Blanche Dubois, pero también luego se dio cuenta que eso no era la obra, que la obra era cerrarse prácticamente entre cuatro paredes. Quiso hacer el mismo reparto, pero no pudo hacerlo, por imposiciones naturalmente, y entonces Jessica Tandy, que era la actriz que la había estrenado, tuvo que ser sustituida por Vivien Leigh, que la había estrenado en Londres, bajo la dirección de su marido, Laurence Olivier. La película es una película cerrada, agobiante, donde, como él decía, quería que las paredes sudaran, ¿no? Y donde esta historia de soledades y de sueños rotos es una historia que es muy autobiográfica. En la parte anímica de Tennessee Williams, pues fue una conmoción. Siempre se ha hablado mucho de la obra en sí mismo, a veces más que de los actores, más que de las distintas puestas en escena que se han hecho. Pero la película es especial, tuvo un enorme éxito, ganó muchos Oscars, fue una película famosísima, pero para hablar de ella están aquí unos estupendos expertos que nos la van a ir delimitando poco a poco antes de que la vean ustedes y luego hablaremos mucho de ella. Víctor Arriba, buenas noches. ¿Qué tal, don José Luis? Buenas noches. ¿Cómo te encuentras tú con la manera de actuar medio siglo después del método Stanislavski del actor estudio? Hombre, yo no la vi en su día, lógicamente, pero te puedo decir que a mí me sigue impresionando como la primera vez que la pude admirar, ¿no? Especialmente la manera de interpretar de Brando, ¿no? Yo creo que ahí hay un impacto sobre el espectador, sobre todo sobre el espectador nuevo, ¿no? El que llega a esta película por segunda vez va a encontrar muchos matices en Brando, en Vivien Leigh, pero el primer visionado es que aquello te deja paralizado, ¿no? Yo me quedo, fíjate, con una frase que para mí define, y que está en la obra de teatro, que define a Kowalski, y es un gallo de buen plumaje en un corral de gallinas. Así es como Tennessee Williams describe a su personaje, y yo creo que eso Brando lo lleva a la pantalla de manera espectacular, ¿no? Ese ser primario, sucio, que tiene una manera de comer y de beber que es repugnante y que quiere imponer su masculinidad sobre el corral de gallinas que tiene en esa casa de Nueva Orleans, ¿no? Hace un planteamiento Kazan, yo creo que muy interesante, sobre esa eterna disyuntiva del cine y el teatro, del teatro filmado en celuloide, que seguro que nos va a dar luego pie a un buen debate y a un buen comentario, y sobre todo creo que es iconográficamente una de las grandes películas del siglo XX, con ese Brando en camiseta y con Blanche, una Vivien Leigh delicada, yo creo marchita, en el final de su trayectoria vital, convulsa y plagada de mentiras, que bueno, pues es sinceramente apasionante. A mí me interesa mucho también la parte de la puesta en escena, de esas paredes que sudan, de cómo se refleja el calor de una ciudad como Nueva Orleans y de cómo también se escucha, y aquí está la aportación del cine, de fondo siempre esa polka que va acompañándonos durante toda la narración y que yo creo que es otro de los grandes aciertos de Kazan, que ya lo dijimos en La Ley del Silencio, José Luis, es uno de los directores sobre los que ha pesado más la injusticia yo creo, de un análisis demasiado politizado sobre su figura y muy poco cinematográfico. Y esto yo quiero hoy un día más resaltarlo. Por supuesto que ha sido la ideología por encima de su condición artística. Flores para los muertos.
Alicia Mariño, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, tú eres una experta y has estudiado bien Sí. Tennessee Williams y bien esto. Dinos algo antes de ver la película. La verdad que bueno, la obra de Tennessee Williams es una obra maestra. Es bueno, pues ese estudio profundo de los caracteres, ese estudio psicológico, ese estudio además que va más allá y que trasciende en cuanto a pensamientos metafísicos, es decir, el paso del tiempo, el paso de la vida, la verdad, la mentira, es decir, todo esto se puede rastrear en la obra, que precisamente además a mí me ha llamado la atención cómo no cambia casi en absoluto el texto del teatro, de la obra de teatro, a la película. Es verdad que él fue el adaptador, es decir, podríamos decir que la película no es una versión, es una adaptación en el sentido estricto de la palabra. Y bueno, pues está plagada de belleza, es decir, y luego, pues con respecto a ya en sí, a la escena, al tratamiento de la película, me fascina la idea de que precisamente es teatro, o sea, teatro en el cine, no cine en el teatro, ¿no? Y esa idea que decís de la habitación, la casa cerrada, el agobio, es decir, cómo a través de la cámara, cómo a través del claroscuro, esa importancia de las sombras que veremos, van trabajando el calor, y es ese calor y ese agobio exterior el que precisamente va invadiendo a los personajes, sobre todo a los personajes femeninos. Entonces, más o menos eso un poco quisiera resaltar. Luego ya tendremos tiempo de charlar mucho más. Oti Rodríguez Marchante, buenas noches. Buenas noches. Estás en esta ocasión al final para decir, antes de que veamos la película, ¿a ti te gusta Brando? No en esta película, te digo si te gusta Siempre. Brando en general. Sí, en general Siempre. me gusta mucho. Aquí es especialmente, vamos, es impactante, eso es otra. Pero yo creo que Brando, digamos que ejemplifica lo que significa esta película o esta obra, porque es una obra o película de confrontaciones. Así como hay una confrontación entre dos mundos, el mundo soñador, frágil, ya un poco que va a desaparecer de Blanche Dubois, y otro mundo emergente de industrial, de emigrantes, digamos, ese mundo que se va a hacer con la fuerza y con el poder en el terreno, es una manera de verlo, como también hay una confrontación interpretativa entre la manera de actuar, por ejemplo, de Marlon Brando, que es completamente nueva, y la de Vivien Leigh, que es una... Es decir, parece que hay la confrontación entre el cine y el teatro, es una obra que es pura confrontación. Lo que ocurre, claro, está hecha además por un personaje como es Elia Kazan, que sabe cómo tratar el mundo de la confrontación también. Es un director, probablemente el mejor director de actores que ha existido, o de los mejores, y un grandísimo director de puestas en escena. Es decir, cuando ves la película, rápidamente te das cuenta de que hay una obra de teatro detrás, y rápidamente se te olvida que hay una obra de teatro detrás. Es las dos cosas a la vez. Yo creo que probablemente sería de las 10, 12 grandes películas de la historia, o grandes obras de la historia, o grandes temas tratados en una película de la historia. Vamos, no importa que la veamos ahora, durante generaciones seguirán sintiéndose impactados por la película y por las interpretaciones y la presencia de estos personajes y actores. Yo creo que además de eso que dices, que es cierto todo, es que Elia Kazan es un personaje de Tennessee Williams y acabó siendo un personaje. Además tiene uno de los títulos, en eso creo que sí que están de acuerdo hasta los detractores, uno de los títulos más hermosos de la historia del cine, un tranvía llamado Deseo, que les guste mucho, que nos esperen luego y que vamos a estar con todos ustedes de ver esta película capital, pero sobre todo en la historia del devenir del teatro americano. Con esta obra, Tennessee Williams, que ganó todos los premios, creo que incluido el premio Pulitzer, demostró que estaba a la altura de Eugenia O'Neill y de los más grandes dramaturgos, a Ibsen, europeos anteriores a él. Realmente es un análisis de personajes y un análisis del fracaso, digamos, de la vida cotidiana, como pocas veces han hecho. Luego hablaremos de ella, de Brando, de Vivien Leigh, de Karl Malden, de todos, de King Hunter, de todos los que intervinieron en esta magnífica producción. Con todos ustedes, un tranvía llamado Deseo, dirigida por Elia Kazan.